Hola, buenas tardes. Estamos desde Valparaíso, una vez más, en este caso, en este programa o en este foro que hemos improvisado llamado Debate Constituyente. Estoy acá junto con nuestro alcalde Jorge Sharp, junto con Carla Meyer, directora de Dideco, y Tania Madriaga, directora de SECPLA. Vamos a conversar, vamos a abordar hoy día directamente nuestro análisis, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver lo que ha ocurrido con el acuerdo político que se ha firmado ayer y cuáles son las perspectivas que se abren hacia adelante. Antes de eso, sin embargo, quisiera darle la palabra al alcalde para que se refiera a algunos temas que están en este momento cursando en nuestra ciudad. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo, en particular a los vecinos y vecinas de Valparaíso. Enviarles un saludo especialmente a la gente de Playa Ancha, que no lo pasó bien ayer por el tema del saqueo en el Santa Isabel. Cuenten con todo nuestro apoyo, con toda nuestra fuerza para acompañarlos, para estar con ustedes, para poder volver a pararse. Como también un saludo a todo el mundo del comercio. Hemos estado ayer junto a Daniel, el equipo que conduce nuestro delegado para el comercio local, Daniel Ramírez, trabajando y acompañando, coordinando tareas de seguridad permanentemente para que en definitiva la ciudad pueda cuidarse de la mejor manera posible. Quiero también enviar un saludo muy afectuoso a todas y a todos los funcionarios municipales que durante estas semanas de movilizaciones y de protestas han estado trabajando, sacando la cara por la municipalidad, particularmente a los funcionarios vinculados al servicio de aseo, que han hecho una tremenda tarea para evitar las imágenes que, por ejemplo, podemos ver en Santiago, que tenemos toneladas de basura acumulada en toda la ciudad. En Valparaíso tenemos los problemas que ya sabemos respecto a la basura, porque no estamos en una situación normal, pero lo vamos a ir arreglando, y eso es gracias a la disposición que han tenido los dirigentes y cada uno de los funcionarios de los trabajadores del aseo. La forma de reconocer a los trabajadores de la municipalidad es particularmente con hechos y no solamente con discursos. Acuérdense que hace poco tuvimos la posibilidad de hacer un anuncio de que íbamos a trabajar para que durante el año 2020 el sueldo líquido de la municipalidad sea de 450.000 pesos para poder avanzar a los 500.000 el año 2021. Eso no es populismo, sino que es perfectamente viable y posible. Tenemos los cálculos y lo vamos a implementar. Y por último, antes de entrar al debate mismo, quería comentarles, vecinos y vecinas, que en este preciso momento se encuentran todos los equipos de emergencia de la comuna. Estoy hablando de CONAF, estoy hablando de bomberos, estoy hablando de carabineros, desde luego la ONEMI y el personal de la Dirección de Emergencia de nuestra municipalidad, cuyo director es Ezio Pasadores. Están todos trabajando en el combate de dos importantes incendios forestales que se están produciendo en el sector alto de nuestra ciudad, uno en particular que es el que hoy día tiene más posibilidad de controlarse, que es el que se está desarrollando cerca del sector Quinta Copton. Estamos hablando del sector Peñuela, Placilla Peñuela. Se está atacando por aire y por tierra con mucha fuerza. Esperamos que ese incendio se pueda controlar lo antes posible. Y el segundo incendio, que es un poco más delicado y un poco más grave, es el que se da en el límite entre las comunas de Casablanca y de Valparaíso, que es en el sector de Melosilla. El incendio está muy complicado. Según lo que informa Bomberos, el incendio no está controlado. La ruta 68 se encuentra cortada, por tanto la sugerencia que hacemos a aquellos que se tienen que trasladar desde nuestra ciudad hacia Santiago, ocupen vías alternativas, en particular por la cuesta por la salida por Olmueno, la cuesta La Dormía, porque realmente la situación está muy complicada. Decirles que estamos trabajando en terreno con todo lo que tenemos para poder cuidar a nuestra ciudad y en particular estos sectores de Valparaíso. Hasta ahora no hay viviendas en peligro de ser afectadas. En el caso de Peñuela, la escuela Teniente Allende, con su director Andrés Miranda y todos sus profesores, decidieron suspender las clases, y por tanto los chicos que estudian en esa escuela están junto a sus familias. Por tanto, como una forma de decir que estamos tomando todas las medidas necesarias para poder trabajar sobre esta compleja situación que está viviendo nuestra ciudad, pero estamos preparados, tenemos todos los recursos, hay aviones, hay helicópteros que están combatiendo, y no hacen ningún impedimento de ser necesario pedir más recursos desde Santiago para que podamos controlar lo que está sucediendo en nuestra comuna. Así que decirles eso, llamarlos también a que estén atentos a las informaciones que van a ir circulando por redes sociales por cualquier cosa. Eso es, Rodrigo, gracias por el momento.
Bueno, no es un paréntesis, ¿verdad? O sea, la discusión de la cuestión constituyente es también la discusión sobre los problemas cotidianos que afectan a la ciudadanía en todos los niveles. No es un paréntesis lo que acaba de hacer el alcalde, sino es también compenetrarnos con los problemas cotidianos que estamos viviendo, como el incendio, y también poner en perspectiva la cuestión nacional, poner en perspectiva cómo el debate sobre la nueva Constitución, el debate sobre la Asamblea Constituyente también afecta, y nos va a afectar, por cierto, en función de las decisiones que se tomen sobre este tipo de problemas que estamos viviendo. No es un detalle, no es un misterio, no es ningún secreto que el acuerdo que se arribó ayer por parte de un conjunto de presidentes de partido abrió una discusión que hoy día cursa en el país, muy intensa en las redes sociales, pero está presente en prácticamente cualquier espacio ciudadano que esté teniendo lugar hoy día. El acuerdo que se firma ayer no tiene dentro de sus, explícitamente al menos, dentro de sus opciones, la alternativa de una asamblea constituyente. Eso ha sido señalado por varias personas, hay una cierta discusión respecto de cuál es la naturaleza del acuerdo que está allí puesto. Hay un análisis que tiene que ver con lo propiamente jurídico, pero también hay un análisis que tiene que ver con lo político respecto de cómo se engarza esta acuerdo del día de ayer con lo que ha estado solicitando, con lo que ha estado protestando, con lo que ha estado manifestando con toda energía la ciudadanía en las calles durante todos estos días. Tania, quisiera saber cuál es la perspectiva con la que has ido tú misma leyendo y ha sido la discusión que ha tenido, la conversación que ha tenido el equipo, el gabinete político de la Alcaldía Ciudadana durante esta mañana respecto de este tema. Tania Madariaga, secretaria de Planificación Comunal. Gracias. Buenas tardes. Sí, hemos tenido una discusión bastante intensa, intentando interpretar lo que pasó anoche de madrugada, y es imposible intentar hacer ese esfuerzo de interpretación política, social, sin pensar en lo que la movilización ha significado. La movilización social fue dando cada vez señales más claras respecto a que lo que estaba en cuestión era un nivel de injusticia social, económica, pero también un nivel de injusticia política, un nivel de desigualdad en la posibilidad de enfrentar un ejercicio pleno democrático de toma de decisiones. Entonces, lo que ha pasado ayer, lo que ha pasado anoche de madrugada y hoy día de madrugada es que finalmente hay un actor de la sociedad que siente o cree poder cerrar la discusión con un acuerdo entre ese sector de la sociedad, que es el sector que hasta hoy día tiene representación parlamentaria y que construye una lectura y una propuesta, pero le da el carácter de acuerdo nacional, intentando que esa sea la última palabra respecto a lo que como resultado político tiene que tener este conflicto que ha marcado el último tiempo al país. Creemos que eso no es correcto, interpretarlo de esa manera. No puede ser ese el acuerdo nacional. Es una posición política legítima, pero que es muy discutible, fundamentalmente por dos dimensiones. Una, en ese acuerdo no se menciona nada sobre cómo el país hoy día enfrenta un cambio en la forma en que la democracia se restablece con mayor justicia social y mayor justicia política y democracia política. No tiene, dentro de las opciones que se proponen, la Asamblea Constituyente como una opción, que ha sido el grito que se ha escuchado permanentemente en las movilizaciones, y por otro lado no deja abierto ningún espacio para que actores distintos a los que están representados firmando ese acuerdo puedan entrar a la discusión política sobre el nuevo orden social en Chile. Tania se ha referido de distintas maneras al acuerdo. Bueno, Jorge, además de ser nuestro alcalde, es abogado, como muchos saben, y tiene alguna... Lo intentamos, por lo menos. No, pero es abogado en toda ley, y por lo tanto también hemos estado conversando durante la mañana sobre una cierta lectura respecto del acuerdo mismo y de cómo
y de cómo tú interpretas, digamos, el proceso constituyente que ahí se plasma. Sí, claro. Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con, y aquí te hablo como abogado, ¿no? con varios colegas sobre abogados y abogadas sobre este acuerdo. También he leído la opinión de varios profesores universitarios y cuáles son las convicciones por lo menos que a partir de esas lecturas puedo hacer y cuáles son las lecturas que quiero compartir con todos y con todas, porque se ha dicho mucho y cuando se dice mucho muchas veces no se habla tan claro. Entonces, revisando el acuerdo, a ver, claramente hay elementos positivos. Nadie podría negar que la existencia de un plebiscito de salida, que era algo mínimo y elemental, esté contemplado como una posibilidad, como también es positivo que exista un plebiscito de entrada. Costó mucho que se instalara en parte de la política en Chile, particularmente en sectores de centro y de derecha, dicha posibilidad, y que precisamente dentro de las preguntas a realizarle a la gente, la pregunta por el mecanismo esté contemplada. Creo que eso evidentemente es relevante, eso creo que habla precisamente de la fuerza que ha tenido este movimiento, estas jornadas pacíficas de protesta, la gente en la calle, para correr los límites de algo que parecía difícil antes del 18 de octubre. Pero también quiero ser súper serio y súper responsable y entregar una lectura quizás distinta a la que algunas opiniones han realizado. ¿Y cuáles son esas lecturas respecto a los puntos del acuerdo? En primer lugar, el acuerdo hace referencia de que los quórums de acuerdo, en este caso la opción que se llama convención constituyente, que sería algo parecido a lo que es asamblea constituyente, pero que es la opción que de alguna manera recogería el espíritu de la gente, señala de que el quórum de acuerdo para todos y cada uno de los temas que se discutan en esa convención es de 2/3 partes. Es decir, el 34% tiene poder de veto sobre el 66%. Si estuviésemos en otro país del mundo, quizás esto no nos llamaría tanto la atención, pero estamos en Chile. Y uno de los problemas que existieron durante los años 90 y durante el 2000, que fue precisamente una de las razones por la cual, si se acordarán, la antigua concertación señalaba a los 4 vientos que era imposible poder cambiar la Constitución, era precisamente los quórums que la Constitución de Pinochet establecía. Para poder cambiar la Constitución, existían en esa Constitución, espero que me vayan siguiendo, en la Constitución del 80, 2 tipos de quórum. Un quórum de 2/3 partes para modificar el capítulo 1 de la Constitución, que es el capítulo que se llama Bases de la Institucionalidad, donde se establecen los principios fundamentales del Estado de Chile. Por ejemplo, se dice ahí que la familia es la base fundamental de la sociedad, ustedes pueden ver su artículo 1, o en el artículo 3 se contempla parte de lo que se llama el principio de la subsidiariedad, que hace que no existan derechos sociales en Chile. Se contempla que Chile es una república democrática. En su momento, la versión original de la Constitución del 80 establecía el tema del terrorismo como un delito y como algo a proscribir. Ese capítulo 1, el capítulo de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, que es el artículo 19, más el capítulo 15, que es el capítulo de reforma a la Constitución, contemplaba un quórum de 2/3 partes. Sin embargo, todos los otros capítulos de la Constitución, estoy haciendo referencia al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo, al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, a establecer, en fin, todo lo que supone un país, era de 3/5 partes. Es decir, era menor. El problema es que ahora todas estas materias tienen un quórum superior al que tiene la Constitución de Pinochet. Entonces, eso efectivamente es un problema. Es un problema que distorsiona el espíritu democrático, a mi juicio, de este espacio. En segundo lugar, pese a que se ha dicho mucho en la tele, el acuerdo, al menos en términos escritos, no hace referencia explícita y clara respecto a qué sucedería en el caso de que, imagínense en este caso, imagínense que el 58% de los congresistas, de los representantes elegidos, esté de acuerdo con consagrar derechos sociales en la Constitución nueva. Estoy hablando del 58%. Imagínense que suceda ese caso. Y el otro porcentaje, que sería siempre se me dan los porcentajes. La diferencia es 58, el 42. El de 42%, dijese que no, por tanto, la Constitución no podría contemplar derechos sociales garantizados en su texto. Y eso quedaría supuestamente, porque eso no está muy claro, a materia de ley
o no, no lo sabemos. Entonces, ese tema no está resuelto y eso es muy importante porque el fantasma de la Constitución actual nos va a seguir persiguiendo, si eso no está claro. En tercer lugar, el sistema de votación. Claro, se dice de que todos los miembros de esta convención van a ser elegidos por votación popular, eso también es muy positivo, eso es lo que en definitiva hemos planteado también. Pero ¿cuál es el problema? Por lo menos 3 problemas presenta esto. En primer lugar, el sistema de votación. El sistema de votación es el mismo que se ocupó para poder elegir a los parlamentarios, particularmente a los diputados y a los senadores. Y eso es un sistema de listas. Eso quiere decir que la posibilidad que un independiente por fuera de los partidos políticos del sistema político se pueda presentar y que pueda ganar es igual a 0. No tiene posibilidad un dirigente social, un dirigente de junta de vecinos, un dirigente sindical, un comerciante, un independiente, un académico, si no es a través de un partido político de los que ya existen, tener siquiera la posibilidad de ganar. Postular se podría, pero ganar es prácticamente imposible porque se ocupa el sistema de listas. Y eso hace, por tanto, que se constituya un candado de entrada a la posibilidad de que la gente sin partidos políticos pueda hacerse parte. Segundo problema de la forma en que se eligen los congresales o las personas miembros de esta convención. Está restringido para los mayores de 18 años. ¿Y qué pasa con los menores de 18 años? ¿Qué pasa con los estudiantes secundarios? ¿Qué pasa con aquellos que tienen 14, 15, 16, 17 años y que son parte también de este movimiento? ¿No van a poder ser parte de esta convención? Y en tercer lugar, que es quizás lo más delicado a mi juicio, no se ha hablado mucho de esto, pero se le da la posibilidad a los parlamentarios, actualmente en ejercicio, de ser candidatos a la convención. Solamente en el caso que un parlamentario gane, pierde su cargo. Si no gana, sigue siendo parlamentario. ¿Cuál es el problema de eso? Es que un parlamentario, ustedes saben, todos los privilegios, todos los recursos, todas las capacidades que tiene en el territorio, mucho más, no habría una competencia en igualdad de condiciones que, por ejemplo, una persona que no es parlamentario, que no tiene esa condición, por recursos, por despliegue, etcétera. Entonces, creo que el sistema de cómo se eligen estas personas a la Convención Constituyente también genera, creo yo, dudas. También hay otra parte del acuerdo que hace referencia a que se va a designar que la comisión que va a llevar todo el proceso, es decir, que va a dibujar el proceso de aquí en más hasta abril y meses siguientes del próximo año, va a ser una convención elegida por los mismos que firmaron el acuerdo, por partidos políticos del oficialismo y partidos políticos de la oposición, pudiendo o no ser aquellas personas parlamentarios parte de esa comisión. No se establece evidentemente en el acuerdo quórums o porcentajes de participación garantizado para el representante de pueblos originarios, tampoco se hace referencia a género o incluso un criterio de distribución territorial. El sistema electoral actual concentra una gran cantidad de parlamentarios, por ejemplo, en Santiago, perdiendo quizás posibilidad de representación en las regiones. Entonces, el problema que tiene este acuerdo no es semántico, no es forma simplemente, no es que ahí donde tenía que decir Asamblea Constituyente, dice Convención Constituyente. Es que desde la perspectiva que estamos conversando y que hemos analizado desde este lugar de la política y de la sociedad, lo que está en ese acuerdo no es, a mi juicio, la opción Asamblea Constituyente. Y por tanto, lo que creo que tenemos que hacer es trabajar precisamente para que en ese voto plebiscitario la opción Asamblea Constituyente aparezca con toda claridad. Hay un hecho fundamental que está vinculado a la idea de la Asamblea Constituyente que tiene que ver con canalizar la potencia democrática que está puesta hoy día en la movilización social hacia un hilo institucional que permita modelar una nueva forma de sociedad y expresar aquello en una nueva carta fundamental. Ahí está dada quizás la mayor potencia del movimiento el que hemos venido asistiendo desde el 18 de octubre hacia acá. Es un movimiento que transforma la democracia, que propone una democracia radicalmente participativa. O sea, lo que hemos dicho es que es un movimiento que busca
democratizar la decisión. Es un movimiento que reclama el derecho a decidir de las mayorías que están hoy día levantándose en todos los espacios prácticamente de la vida del país, en todas las plazas de este país, en todas partes y de distintas maneras y casi en todas las edades, yo podría decir. Entonces, se trata del derecho a seguir practicando y hacerlo en una medida con mucha más profundidad, un proceso constituyente de carácter participativo. La participación ha sido un sello del trabajo que viene desarrollando la Alcaldía Ciudadana, ha sido un sello de lo que hemos venido haciendo hace un tiempo hacia acá con los cabildos, pero también es hoy día una pregunta respecto del proceso que viene hacia adelante. Yo quisiera que Carla Meyer, nuestra directora de IDECO, nos expresara un poco más cómo ve ese proceso en Valparaíso de aquí hacia adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que hoy día están sintonizándonos y regalándonos parte de su tiempo. La verdad es que esto ha sido una experiencia bastante interesante para el territorio porteño. Han habido espacios autoconvocados, cuando empieza a movilizarse Valparaíso, la gente se empieza a convocar para abordar ciertos temas que afectaban a los territorios, pero posteriormente empiezan a trabajar en ocupación de espacio público, en el generar actividades que congregan a los niños y a las niñas, y después empieza un proceso donde se empieza ya a debatir un poco más en profundidad cuáles eran los cambios, cuáles eran las profundidades que necesitábamos. Y esto nosotros lo leímos como que se había instalado ya el proceso constituyente, que no se necesitaba que alguien viniera desde fuera a decirnos ahora se va a iniciar, sino que más bien era algo que ya estaba instalado desde la propia ciudadanía, desde los propios territorios. Entonces, en eso han surgido una serie de actividades súper importantes. Surgió un grupo de vecinos que viven en el límite de Cerro Mariposa y Monja, entonces el Cerro Marimonjas, y se empezaron a reunir, a congregar, a discutir. La niñez tuvo un espacio también. Hubo cabildos y encuentros de asambleas lesbofeministas, de mujeres que no habíamos tenido espacio donde poder discutir y donde mirar esta nueva propuesta de país. Y lo que ocurre hoy día, valorando como lo han hecho todos mis compañeros y mis compañeras, valorando el espacio de poder tener ciertas posibilidades de plebiscitar, en el fondo cuando hay que explicar las cosas significa que las cosas no son. O sea, si hay que explicar que en realidad algo puede ser entendido como una asamblea constituyente, en realidad pareciera que no lo es. Y eso es lo que nos parece importante a nosotros y a nosotras desde la alcaldía, de poder seguir colocándonos a disposición, seguir colocando la infraestructura, seguir poniendo a disposición los recursos, la metodología, las plataformas y todo lo que permita que las personas sigan articulándose en los territorios, sigan discutiendo, sigan reconociéndose, sigan avanzando en esta participación. Nosotros además, producto de las primeras actividades que se realizaron, logramos facilitar un proceso con un grupo importante de vecinos y vecinas, cerca de 400 ya, que han venido discutiendo y analizando y generando propuestas de trabajo territorial desde ellos mismos y desde ellas mismas, que ha sido bien interesante y bien potente, y creemos que finalmente cuando este tipo de situaciones, y ellos también han entendido esto como un proceso, si no es necesario apurar tanto las cosas, si en el fondo perfectamente podría haber sido una resolución, un acuerdo, y que finalmente los parlamentarios y las parlamentarias volvieran a mirar lo que ocurría en las bases, volvieran a consultar lo que pasaba en los cabildos, volvieran a escuchar lo que decían los vecinos y las vecinas de la asamblea, pero hubo como una urgencia. Yo no, a lo mejor yo no desconozco el motivo, pero una urgencia por tratar de cerrar la mayor cantidad de cosas posible, y ahora estamos en lo que estamos, pues, con una situación que hay que ir explicando, con una asamblea constituyente que no va a aparecer en la papeleta, cuando era lo que a todas voces, todos quienes hemos estado en la calle escuchando a la gente, sabemos que eso es lo que las personas requerían y lo que las personas proponían. El hecho que un dirigente o una dirigenta no pueda participar del proceso si no es parte de un proyecto o de un partido político, nos parece que es preocupante, porque son justamente esas las voces que hay que visibilizar. No necesitamos una Cámara de Diputados duplicada, lo que necesitamos es más gente discutiendo, es poner la voz de los territorios y de la construcción de quienes han, como dijo en algún momento el alcalde y la Tania, quienes han vivido en propia las desigualdades que ha generado este sistema, pueden estar colocando sus saberes y sus conocimientos en la construcción de un nuevo país, de un nuevo Chile. Entonces, la invitación a los vecinos y las vecinas que continúen reuniéndose. Esto sigue siendo un proceso, esto es algo que no podemos dar por cerrado, es una propuesta y es un trabajo que obviamente tiene que seguir validándose.
¿Y tú crees, Carla, que la voluntad de seguir participando en los cabildos y en los espacios ciudadanos que se han abierto va a decaer a propósito de lo que se vivió anoche? Yo creo que no. Yo creo que no, porque finalmente esto es como que si tú hubieses estado preparando una fiesta de cumpleaños durante mucho tiempo, preparando una fiesta de cumpleaños porque sabes que es importante, pero al final no solamente no pudiste elegir el sabor de la torta, sino que además muy posiblemente no vayas a poder entrar al cumpleaños. Entonces, en ese sentido yo creo que la gente va a exigir su derecho a participar, va a exigir su derecho a incidir, va a exigir la posibilidad de, por aunque sea una vez, ser escuchada y no ser interpretada. Yo creo que la gente se cansó de que otros interpreten lo que necesitan. Yo creo que es absolutamente necesario que la élite, que lo que han estado 30 años en el Congreso puedan dar una señal de claridad y de escucha y de humildad también. Ayer era un día, yo lo comentábamos, ayer era un día súper significativo, ayer se cumplió un año de la muerte de Camilo Catrillanca y no había urgencia de poder sacar los acuerdos al toque, de sacarlos al tiro, ¿para qué? Y ayer el senador de la Araucanía que dijo que había habido un enfrentamiento estaba ahí sentado con otros senadores y con otros diputados negociando, cuando estaba la gente fuera de duelo. Entonces, un poco de respeto por la memoria también. Yo creo que pasa por ese tipo de cosas. Se valora el que se abra un plebiscito, se valora la disposición al diálogo, se valora la disposición a avanzar, el que la derecha haya cedido lo que pudo ceder, pero la gente quiere participar, la gente quiere estar. Ahora, en términos de la participación, Jorge, ha habido esto en el calendario, por así decir, que era la consulta que había propuesto la Asociación Chilena de Municipalidades. Entiendo que hay noticias respecto de eso. Explícanos un poco, por favor. Sí, hay noticias sobre eso. ¿Qué es lo importante del espíritu de la consulta? Si se recordarán, el tema de la consulta surgió en una asamblea de Valparaíso. La presentamos como propuesta, eso después lo agarraron otros alcaldes, como 10 a 15 alcaldes. Después esa propuesta se presentó en la Asociación Chilena de Municipalidades, que es el espacio de coordinación de todas las municipalidades de Chile, y quedó como una consulta de carácter constituyente que se iba a realizar el 7 de agosto. ¿Qué era lo interesante de esa, o qué es lo interesante de esa consulta? Que a diferencia del acuerdo que se llegó ayer, el control sobre el proceso de consulta y sobre las orientaciones fundamentales de lo que se iba a hacer iban a estar en manos de las comunidades. A diferencia de lo que sucedió ayer, donde el proceso constituyente se diseña para mantenerse dentro de la esfera de influencia y control de los partidos políticos que firmaron dicho acuerdo. Entonces eso es muy importante, porque todas las cosas a las que yo hice mención de alguna manera convergen sobre ese punto, ¿no? En este proceso dibujado no se ve claramente la participación de la sociedad, más allá de la participación en el plebiscito de entrada y salida y en la posibilidad que tengan algunos, si es que son parte de partidos políticos ya existentes, de ser parte de esta convención. Pero la participación sobre el diseño, sobre la orientación, sobre los quórums, sobre la forma de elección, está hoy día cerrada para la gente, para las organizaciones sociales, para los académicos, para los jóvenes, en fin, para los funcionarios municipales y públicos, para los dirigentes y activistas sociales de los territorios, para las dirigentes feministas, para las personas mayores, para aquellos que han estado en la calle, ¿no? Entonces eso me parece que de alguna manera es súper delicado y que la consulta del 7 buscaba abrir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la última noticia que conocemos? Es que el alcalde de Puente Alto, que es de Renovación Nacional, él se llama Germán Codina, junto a otros alcaldes, habrían suspendido para el 7 la realización de la consulta. Nosotros respetando esa decisión, vamos naturalmente a evaluar su realización en conjunto a la comunidad en el territorio, a las asambleas, a los cabildos autoconvocados de Valparaíso, en conjunto al Consejo Municipal y también junto a otros alcaldes y alcaldesas que ya están comentándome que están dispuestos de todas maneras a llevar la consulta. Por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipalidades de Biobío va a realizar de todas maneras la consulta, por lo que me informan, y ellos van a incluir como tercer voto. El primer voto es el cambio no de la Constitución, el segundo es el tema del mecanismo, donde la posibilidad de votar por Asamblea Constituyente va a estar explícitamente establecida, y el tercer voto es la posibilidad de votar el carácter plurinacional del Estado de Chile, o no, ¿no?
vamos a conversar primero antes de tomar una decisión tan importante. Yo soy de la idea de que la consulta puede servir, sigue estando vigente, más pensando de que en el plebiscito de abril la opción asamblea constituyente no está contemplada sin letra chica como espera la gente, pero eso naturalmente lo vamos a conversar con las asambleas y los cabildos de Valparaíso, con el Consejo Municipal, que es quien tiene que tomar también esta decisión y tienen ellos una opinión importante que dar, y también con la Asociación Chilena de Municipalidades de la región de Valparaíso, cuya reunión tenemos el lunes en Limache, y otros alcaldes también de todo Chile que ya han dicho que también quieren seguir con la consulta. Perfecto, entonces ahí tenemos noticias que esperar, evaluaciones que realizar y estar atentos porque posiblemente ocurra esta consulta. Está claro que, así como no se ha terminado ese capítulo en particular, parece ser que el acuerdo que la comunidad nacional vio anoche, los que estaban despiertos a esa hora, tampoco cierra un proceso. El proceso sigue abierto, hay que pensar cómo sigue abierto, hay que pensar en cuáles son las claves que permiten que este proceso siga hacia adelante. Yo quisiera darnos una ronda, si ustedes quieren, final, una palabra de ustedes respecto de cómo están pensando, de cómo ven, de cómo hemos evaluado colectivamente la idea de que en realidad no hay una clausura, ¿verdad?, en la madrugada de ayer a un proceso, sino que el proceso tiene que seguir adelante. Ya se desprende en alguna medida de sus palabras, pero probablemente hay un poco más que abundar sobre eso. Tania, por favor. Sí, mira, lo que yo creo que deberíamos comentar como parte de esta reflexión es que los procesos de cambio de las sociedades no son procesos automáticos, no son ni rápidos ni fáciles. Llevamos mucho tiempo madurando de distintas formas en distintos espacios de la sociedad, un malestar, pero también propuestas, también formas de resistencia, también movilizaciones parciales, temáticas, sectoriales, territoriales, y el proceso de Valparaíso, el de la Alcaldía Ciudadana, es parte de ese gran movimiento que estaba buscando una forma de encontrar aquellas herramientas que permitieran la transformación, el cambio, porque el nivel de agobio, el nivel de crítica, el nivel de malestar, el nivel de sinsabor, la falta de democracia sustantiva, profunda, se notó el 18 de octubre en adelante, que era una deuda muy, muy grande y que la sociedad entera estaba buscando una salida de eso. Entonces, ese estallar social, ese movimiento que surge, tiene una tarea todavía, la tarea de lograr encontrar esas herramientas que son la movilización, son los cabildos, son las asambleas, son las nuevas organizaciones sociales que surjan de esta experiencia, son la conquista de gobiernos locales para democratizar los territorios y poder desde allí levantar voces que no sean las mismas de siempre. Es un proceso que nos va a tomar un tiempo, que ayer o hoy día de madrugada encuentra otra propuesta. O sea, aquí lo que hay es otra propuesta, es un sector de la sociedad que está haciendo otra propuesta. Con la cual tenemos diferencias profundas. Tenemos diferencias. Dicen, ya miren, ordenémonos, estas serían las opciones, lo vamos a hacer así, estamos aquí disponibles porque nosotros somos los representantes. Pero resulta que la lectura que tenemos nosotros es que el malestar está diciendo que no se puede resolver de esa forma este momento, que tenemos que construir una nueva propuesta de sociedad, que tenemos que abrir nuevos canales de participación y que los actores tienen que ser otros y otras. Entonces, tenemos que apurarnos porque es necesario que las respuestas vayan surgiendo, tenemos que buscar esos momentos en que podamos construir acuerdos, propuestas, caminos. Creemos nosotros que la Asamblea Constituyente de verdad, como su nombre lo indica, escrita en la papeleta, que lo que hace es decir con claridad que los actores políticos que hoy día están en el Parlamento no son los que tienen que construir la nueva Constitución.
Esa es la diferencia entre la Asamblea Constituyente y La convención Convención mixta. Constituyente. Esa es la diferencia. O sea, la Asamblea Constituyente son nuevas personas electas para ese fin y están excluidos los actuales parlamentarios. Y nosotros creemos que esa es una buena fórmula para expresar la renovación que la sociedad chilena está pidiendo hacer. Sí, yo a propósito de eso, es como que esto se empezó a mover, a tensar, y vinieron una serie de propuestas desde el Poder Ejecutivo, que claramente no lograron convencernos de ser buenas propuestas o buenas salidas. Hoy día es la propuesta del Legislativo, no tiene por qué ser la última ni la que venga a abotonar o a cerrar o a concluir o a interpretar nuevamente lo que las personas pueden necesariamente proponerse como una forma de desarrollo de una nueva forma de país. Pero además, yo no he visto ahora en este último rato el teléfono, pero tampoco sé qué pasa con el presidente, porque finalmente esto tiene que traducirse en un proyecto que va firmado por el presidente, que ingresa a una serie de tramitación interna y aparece como un ser ausente, como que no se fue temprano por la casa ayer. Y claro, entonces, ¿qué pasa con eso? Con ese tipo de cosas. Y finalmente yo creo que hay que tener un poco de calle, ya un poco de calle para poder tener la claridad de que las personas no pueden seguir resistiendo. La gente pobre ha resistido toda la vida. La gente pobre ha resistido toda la vida, la gente de los cerros ha tenido que construirse a cada rato después de cada tragedia, y en ese sentido es como poder dejar que ya eso pare un poco, que ya le toque a otros y a otras, poder también construir un mejor espacio donde vivir. Ya se fue el binominal, hay otro sistema hoy día de elección de diputados, pero que sigue siendo algo que sigue amarrado para que ciertos grupos de poder sigan teniendo el control de lo que puede ocurrir, y así como los vecinos de Valparaíso tuvieron el coraje de otorgarse un nuevo nombre de cerro, eso es participación, po. El que ser reconocido, el ser reconstituido y el poder mirar un poco como fue el proceso del plan regulador también, que fue un proceso hecho de cara a la gente. Los nombres dicen mucho, ¿no? No dan lo mismo los nombres, como No, decía, y po. a propósito del nombre No, del si cerro, hay que traducirlo. el nombre del proceso tampoco da lo mismo, No. algo dice. Jorge, por favor, sobre este tema. Creo que entramos a una etapa nueva, dada por el acuerdo de la madrugada. Creo que es una etapa nueva que tiene dos dificultades. La primera, que este acuerdo dificulta la posibilidad siquiera de abrir un debate democrático sobre el corazón de esta jornada de protesta, que es la estructura de desigualdad. Básicamente por todo lo que explicamos, los quórums, quiénes podrían ser parte de la convención, quiénes no, la posibilidad de que la Constitución del 80 siga rondando. Al final, lo que unió a la gente fue también la agenda social, que hoy día pareciera ser que quedó completamente submarinada. Acuérdense que lo único que tenemos sobre eso es el anuncio de hace 2 semanas del presidente Piñera, que no representó El reajuste de las pensiones. que no representó absolutamente a nadie, y eso se hizo desaparecer de la discusión política y de la discusión social. Pensiones, salud. Hoy día, por ejemplo, en el Van Buren siguen habiendo problemas en materia de suministros médicos. Hoy día el Van Buren siguen los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los funcionarios teniendo que decidir a quién atienden mejor que a otra persona. No se ha resuelto el problema en el Van Buren, no se ha resuelto el problema de los consultorios, no se ha resuelto el problema de las pensiones. Si se aprueba esa reforma de pensiones, el aumento que van a tener los abuelos y las abuelas de Chile va a ser de 20 lucas. Entonces, la primera dificultad, y eso tiene que ver con la Constitución, claro que sí, porque cuando uno garantiza en la Constitución derechos sociales, inmediatamente eso permea hacia todo para abajo. Y nadie podría, por ejemplo, si se garantizan derechos sociales, justificar la existencia de las AFP. Pero esa discusión hoy día en Chile, con el acuerdo que tenemos, está en peligro de, básicamente, de no poder concretarse. Quiero ser súper responsable por lo que explicamos, por los quórums, por quienes participan, por quienes no, por el gran grado de control que tienen los partidos políticos que firmaron el acuerdo sobre todo el proceso. Uno
uno espera de que este tipo de acuerdos, que son, comillas, nacionales, involucren a toda la sociedad, y toda la sociedad no está en ese acuerdo. Si no nos miremos el ombligo, digamos las cosas como son. Esto tampoco se trata de ser maximalista y de no estar conforme con nada. No, no se trata de eso. Se trata de hacer justicia, de escuchar. Se trata de hacer las cosas de manera distinta. Si queremos tener resultados distintos, las cosas tenemos que hacerlas de forma distinta. Entonces tiene esa primera dificultad. Y la segunda dificultad es que subordina de una manera muy importante el rol de la sociedad, la comunidad, la gente, los cabildos y las asambleas a este proceso, y el control, como decía yo, lo tiene, creo yo, de una manera extremadamente excesiva el sistema político, que es también parte del problema, que es parte de lo que la gente está diciendo que hay que superar. Entonces yo creo que va a haber que en definitiva trabajar mucho. Creo también que va a haber que, y particularmente esta es una opinión que quiero entregarles como alcalde de Valparaíso a las organizaciones sociales que convocan a las marchas y que están movilizados, el llamado que yo hago es que nos ayuden a ver cómo esas justas demandas que impulsa a la gente y las organizaciones sociales se hacen compatibles con la ciudad, se hacen compatibles con el cuidado de Valparaíso. No podemos negar de que hoy día Valparaíso pasa serios problemas y tenemos que ser capaces de poder enfrentarlo, y mi primera prioridad y mi esfuerzo como alcalde va a estar puesto en hacer que Valparaíso se recupere rápidamente. Ya presentamos una propuesta de 50.000 millones de pesos para recuperar todo lo que fue afectado y destruido, apoyo directo a los comerciantes. Esperamos que esa propuesta sea financiada por parte del gobierno. Tenemos que buscar la forma en que las movilizaciones y las protestas, y esa es la invitación que yo hago como alcalde de Valparaíso a las organizaciones, muy respetuosamente a los cabildos y a las asambleas, se hagan compatibles con el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no se hace, el movimiento va a perder apoyo. Y creo que nadie en la casa quiere que este movimiento pierda apoyo por la justicia que supone en su corazón y en su interior. ¿Y cuál es la invitación? La invitación es que trabajemos con fuerza, con convicción, dialogando con amplitud y con esperanza, para que en el plebiscito que se va a realizar, la opción Asamblea Constituyente, sin letra chica, esté contemplada en el voto que usted, vecino y vecina, va a ejercer libre y democráticamente. Esa es la invitación que hacemos, a trabajar porque la Asamblea Constituyente, como opción para poder cambiar esta Constitución, esté contemplada en el voto plebiscitario que se va a realizar próximamente en nuestro país. Nada ha terminado, eso queda muy claro, todo está por hacerse, no hay que bajar los brazos, hay que mantener el vigor, hay que mantener la inteligencia, hay que mantener la solidaridad, hay que mantener la democracia, la capacidad de escucha, hay que mantener la voluntad de realizar una verdadera asamblea constituyente, no una convención que se parece, pero no es una asamblea constituyente, no una asamblea que parece ser una asamblea constituyente, pero que en realidad tiene un tipo de composición que no es la que la ciudadanía está pidiendo hoy día. Tenemos que llevar ese proceso adelante, tenemos que seguir organizados, tenemos que seguir participando. Ese es en el fondo lo que estamos planteando nosotros, lo que ha planteado Jorge, lo que ha planteado Tania, lo que ha planteado Carla, a quienes les agradezco por este momento de conversación. Sigamos conversando, sigamos ejerciendo la democracia, ese derecho fundamental a escucharnos entre todas y todos y a construir en conjunto un lugar común de mejor calidad para todas y para todos. Buenas tardes.